Mientras nos preparamos para el mejor momento del día, nos mantenemos informados en Berlín FM con Carly Antunes Clerc. Aquí comienza Berlín por la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto poder volver a saludarlos aquí a través del aire del 93.9 de Berlín FM. Miércoles 22 de este mes de julio de 2020, la temperatura en Pergamino 14 grados con cielo cubierto, una tarde horrible como todas las que hemos vivido en el transcurso de esta semana y también en el fin de semana anterior. Hace varios días que no vemos la luz solar, o la vemos, pero cubierta por un manto de nubes bastante oscuras. Aquí estamos con Berlín por la tarde, soy Carly Antunes Clerc, los acompaño y se pueden comunicar con nosotros a través del 2477-672513, 2477-672513, ahí nos pueden dejar mensajes tanto de texto como también de audio en WhatsApp o en Telegram, la red de mensajería instantánea que ustedes prefieran. Hoy es un día de recuerdos. Los miércoles que siempre contamos alguna anécdota, alguna historia, alguna cosa que traemos del pasado. Ustedes saben que este programa está cada vez más orientado a los freaks o también a aquellos que tienen una memoria que está relacionada mucho con lo emocional, con lo nostálgico. Entonces, también a través de la música, sobre todo a través de la música, vamos tejiendo esas historias y eso lo hacemos durante toda la semana. Pero los miércoles siempre contamos alguna historia, algún capítulo de esto que nos apasiona tanto a todos, ¿no? Y que está relacionado siempre, o casi siempre, pero por lo general podríamos decir siempre, con la música. Como es nuestra emisora, nos dedicamos a la música pop y rock fundamentalmente. Pero bueno, eso no quiere decir que se deje de lado o se desprestigie o se desprecie otros medios musicales, quiero decir otros estilos musicales, sino que básicamente nos centramos en la música que nos gusta a nosotros. Y hay muchísima tela para cortar también en todo esto. Bueno, hecha esta introducción y como siempre les decimos que contamos alguna historia los miércoles, en este caso tiene que ver con algo que quizá nos pase habitualmente desapercibido. Y esto es precisamente la forma de escuchar nuestra música. Fíjense ustedes, dicen, ¿de qué va a hablar este loco ahora? Y bueno, sí, justamente vamos a hablar de eso. De la forma que tenemos de reproducir la música. Porque normalmente, hoy en día, nuestro acceso es muy fácil a las plataformas musicales. Ingresamos a internet, ponemos Spotify o usamos YouTube y escuchamos la música que nosotros querramos. Podemos hacer la selección que a nosotros más nos guste. Sea nuestro gusto Bach o sea nuestro gusto La Mona Jiménez, podemos elegir y hacer una lista con lo que querramos escuchar. Eso es una ventaja tremenda. Y bueno, ahora viene la cuestión de la historia y más de uno de esos que son fanáticos de los medios de reproducción anteriores, como los discos de vinilo, o también los cassettes de audio o la cinta abierta de audio, me va a decir, no hay como escuchar la música en tal formato. Y eso es verdad. Uno se pone en la cabeza, y le cuesta muchísimo, en un chico de 20 años hoy en día, que nació en 2000, y que hoy con 20 años empieza a interesarse por la música. Es otra cosa que nos llama la atención. No es más la música sinónimo de juventud, sino que se está transformando la música, sobre todo la música pop, en sinónimo de vejez en muchos casos, porque si escuchás pop o rock ya seguro pasaste los 30. Pero no vamos a ahondar en eso porque ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Pero sí que quizá no se imagine el esfuerzo que teníamos que hacer los que hoy pasamos los 40 o los que tienen 35 para poder escuchar la música que les gusta, ni hablar de los que tienen más edad todavía. Si bien el formato universal durante muchísimos años fue el vinilo, hubo otras cosas que fueron difundiéndose y que permitieron que la música se masificara. Obviamente la radio contribuyó muchísimo, y una radio había en cualquier casa, pero escuchar música en un buen aparato de audio, y bueno, implicaba tener acceso a unas cuantas cosas.
un buen equipo de música no era barato. De hecho, casi era un sinónimo de estatus al menos durante mi infancia y mi adolescencia. El que tenía un buen equipo de audio era alguien que estaba bien económicamente, era alguien que tenía recursos como para acceder a un equipo de audio que podría llegar a costar fácilmente $2.000 en un país donde ustedes saben que un salario de un trabajador modesto está en los $500 hoy en día aproximadamente. Un poquito menos también, porque hoy $500 son más o menos 50.000 pesos. No sé quién gana 50.000 pesos así nomás. Así que menos todavía, $400 vamos a suponer que es un salario. Entonces había que tener fuertes recursos para poder acceder a un buen equipo de música que podía costar $2.000. Y en algunos casos podía costar $2.000 cada componente de ese equipo de música. Claro, todo empieza con el tema de la grabación que generaba Thomas Alva Edison a finales del siglo XIX y principios del XX. En ese entonces se usaba el disco. ¿Pero qué disco era? Era un disco cilíndrico. ¿Cómo? Sí, un disco cilíndrico. Era un cilindro que giraba obviamente en forma rotatoria, en forma rotativa, y estaba recubierto por una capa de cera. Una cera que no muy demasiado diferente a la cera de las velas, pero sí mucho más dura. Entonces, la grabación era absolutamente mecánica. Uno hablaba ante una membrana, la membrana hacía mover una aguja y esa aguja iba grabando en el disco cilíndrico la voz. Obviamente servía y después otra membrana similar o la misma, al pasar con la aguja, que después nosotros llamamos púa, pero púa es casi sinónimo de aguja. Fíjense, un alambre de agujas, un alambre de púas, es más o menos lo mismo, o es lo mismo. Y con la misma membrana, con la púa apoyada sobre el disco, al hacerlo girar, reproducía lo grabado. Obviamente solo se podía grabar voz y el sonido era horrible. Era ese sonido metálico, membranoso, porque la membrana tampoco era de mucha calidad, porque no se había perfeccionado nada y porque no vino hasta mucho después el auxilio de la electricidad. Al disco rotativo había que hacerlo girar con una manivela. Y giraba y eso iba haciendo que fuera leyendo la aguja el paso del disco. Era muy, muy precario, pero fue el origen de la grabación. Con el tiempo y avanzando, perfeccionando este sistema, se llega al fonógrafo más conocido, es decir, a los discos planos, a los discos chatos, los discos que todos conocemos, que en un principio eran los históricos discos de pasta, se hacían con alguna pastita, cuyo composición directamente no sé de qué se trata, pero era el famoso disco de pasta, ese absolutamente frágil, que se ponía en el fonógrafo, que algunos llamaban gramófono. Vaya uno a saber por qué, pero se lo llamaba así. Vaya uno no, uno que es un ignorante, no lo sabe, pero seguramente había alguna otra forma de reproducir, de grabar y de componer esos discos, pero se usaba un material que fuera también accesible, es decir, que pudiera ser comprado. Si yo hago un disco con un material exquisito, difícil de preparar, difícil de elaborar y luego más difícil de grabar, cada disco saldría muchísimo dinero y serían muy pocos los que podrían acceder. La idea era hacerlo popular y eso logró también hacerlo RCA Victor, que si ustedes tienen algún disco viejo o algún disco más nuevo, porque el logotipo de RCA Victor sigue siendo el mismo, es un perro mirando a un fonógrafo de los primeros, de esos de bocina de lata, mirando allí y entre comillas dice His Master's Voice, es decir, la voz de su amo, la voz de su maestro. En realidad es la voz de su amo. Y eso significa que el perro está escuchando la voz de su amo grabada en el disco. Bueno, esos gramófonos también funcionaban a cuerda, no había auxilio de la electricidad, y entonces funcionaban a cuerda, se les daba cuerda, y se colocaba el disco, y creo que la cuerda duraba un lado del disco nomás, y cuando iba quedándose sin cuerda, el disco iba girando cada vez más despacio, y tenía la púa que movía una membrana, y era amplificado solamente por el fenómeno acústico, que es el de cualquier bocina, que es la misma bocina que hoy en día tocan en las canchas de fútbol. Hoy en día no, porque no hay fútbol, pero en las canchas de fútbol, en los autódromos, ustedes a veces escuchan esa corneta. Bueno, es sencillo, el sonido básico de la vibración de los labios se amplifica en esa corneta y se escucha bastante fuerte. Lo mismo ocurre con el gramófono, el fonógrafo, que acá en la Argentina llamábamos vitrola o victrola. Así se lo llamaba en Argentina, en Uruguay, en Chile, en los países hispanohablantes.
se lo llamaba de esa manera. Por supuesto, las púas eran metálicas, eran de un metal duro y tenían que cambiarse cada vez que se escuchaba un disco. Por eso venían las cajas con 100 o 200 púas para poder escuchar varias veces. Y desde ya está decir que con lo pesado que era el brazo fonocaptor y con lo imprecisa que eran las grabaciones, los discos duraban bastante poco y se rayaban, se gastaban y empezaban a hacer un ruido bárbaro. Pero no solamente ocurría eso, sino que además, como la grabación se hacía de manera mecánica, algunos instrumentos musicales que eran o muy graves o muy agudos no se podían grabar bien. Por eso, lo que sí se grababa bien era la voz humana, porque tiene una frecuencia media. La voz humana tiene una frecuencia media. Por eso uno escucha discos grabados por Enrique Caruso y esas grabaciones se han podido conservar bastante bien. O el mismo Carlos Gardel, que ha podido grabar muy bien y eso ha significado que se pueda conservar su voz. ¿Por qué? Porque esos sistemas de grabación primitivos captaban mejor la voz humana que la música. Eso que la música de los instrumentos, había algunos instrumentos que directamente o se grababan muy bajos o directamente no se grababan. Con toda la tecnología del mundo de ese momento no se podían grabar bien. El avance enorme en los discos se produce cuando aparece la electricidad. ¿Por qué? Por muchas cosas. En primer lugar, porque el plato giratorio que lleva el disco puede girar a una velocidad regular o normal. Es decir, no varía y es mucho más estable la velocidad. Y sobre todo por la amplificación. Porque ya no es el sonido el que viaja. El sonido grabado en el disco, en ese pick-up, en el brazo fonocaptor, se convierten, esos impulsos se convierten en señales eléctricas. Por eso la pastilla, la cápsula, como se le dice, se encarga de hacer eso, de transformar el movimiento mecánico del disco, la vibración que genera el disco sobre la púa, lo transforma en impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos son amplificados por el amplificador, valga la redundancia. Y eso hace que no solamente mejore la reproducción, sino que también mejore la grabación, y ahí se viene el aluvión y la masificación, y ahí es cuando la música se mete en casi todos los hogares. Se mete con el giradiscos y se mete con el combinado, que era un aparato enorme, bastante feo, por cierto. A mí me encantan, pero mirándolos resultan bastante feos. Algunos que llegaron antes de que existiera la fábrica Winco, que fue la que los popularizó, los hacía Fabricaciones Militares Argentinas. Así que era una locura. Eran obviamente monoaurales, eso quiere decir que todo el sonido salía por un mismo canal, por un parlante solo, y se escuchaba muchísimo tango, foxtrot. El folclore todavía no había aparecido, empezó a aparecer en la década de los 60, el folclore masificado. Es un tema que, bueno, alguna vez quizás podemos hablar. Les cuento que estamos en Berlín FM 93.9 desde Pergamino, Buenos Aires, Argentina. Esto se llama Berlín por la tarde. Soy Carly Antunes Clerc y los acompaño de lunes a viernes de 19 a 20. Hoy, miércoles, día de historias. Y en este caso la historia está relacionada con los medios de reproducción de nuestra música. Obviamente, estos discos tenían muchas ventajas. Eran baratos de producir, eran baratos de reproducir, es decir, eran baratos para grabarlos, eran baratos para reproducirlos, y eso permitió la masificación. Siempre es así. Fíjense que hace 20 o 25 años el que tenía una notebook era poco menos que un potentado. Hoy en día cualquiera en casa tiene una notebook. Bueno, lo mismo ocurre, es más, algunos la están dejando de usar en favor de la tablet, del celular grande, bueno, lo que sea. En ese momento, al principio, solo tenían fonógrafos aquella gente que podía acceder a uno, era un aparato bastante caro. Después fue un aparato de cierto costo, pero no tan elevado como lo era en un principio. Aún así, comprarse un aparato era una inversión importante, pero claro, duraba muchos años y daba muchas horas de satisfacción. Lo que no era caro eran los discos. Discos se reproducían muchísimo y no eran caros, eran mucho más baratos de lo que puede salir un CD hoy en día. Eso se los puedo asegurar porque la gente compraba discos a raudales. Y si no te alcanzaba también tenías el simple. Y después se inventaron los long play. Porque hasta ese momento me olvidé de contar, es larga la historia, me olvidé de contar que los discos se habían popularizado en un estándar de reproducción que era 75 RPM. Es decir, el plato para reproducir daba 75 vueltas sobre su eje por minuto, 75 RPM, 75 revoluciones por minuto. Pasaba un minuto y el disco había dado 75 vueltas. Después
fue el formato más popular en un principio y fue el formato patrón. Ahí está, en esa velocidad están grabados todos los discos de Gardel, los de Caruso, todos los que se puedan imaginar ustedes de los viejos tangueros, algunos singles, todos 75. Pero después, cuando se populariza el tocadiscos, el fonógrafo normal, aparecen 4 velocidades, mejor dicho, aparecen 3 velocidades más y sigue existiendo la de 78. Los viejos discos de jazz también, todos grabados en 78. Aparecen 33 un tercio, que eran 33 vueltas y un tercio por minuto, 45 revoluciones por minuto, que eran por lo general los discos más chiquitos, los discos que se conocían como simples venían en 45 RPM, aunque hay muchos de 33 un tercio también, y también se había inventado la velocidad de 16 RPM, que carecía de calidad. La de 16 lo que le permitía era hacer un disco mucho más largo. Imagínense, si el disco gira a 16 vueltas, tarda mucho más en pasar todo. Entonces, eso se usaba mucho para la voz humana, para grabar discursos, para grabar lecciones. Igual que ahora, se aprendía inglés a través de esas lecciones, se podía estudiar idiomas, se podía estudiar un montón de cosas en el disco. Y para eso se usaban los discos de 16 revoluciones. Muy poco usado ese formato. Creo que era 16 2 tercios, no sé si era 16 justito. No estoy leyendo, por eso lo estoy recordando. Y así y al voleo. Y después se inventó el microsurco y el disco irrompible de vinilo. Por eso cuando uno escucha, la otra vez escuchaba decir, no, que mi papá tiene los discos de pasta de Deep Purple. Deep Purple jamás grabó en pasta. La banda de Ian Gillan jamás grabó en pasta. Siempre en un inmaculado y precioso vinilo. Y el vinilo era lo que permitía que se grabaran todos esos discos que se grabaron y se llamaba el microsurco, que permitía que los discos fueran más largos. Entonces aparecieron los long play. Piensen ustedes que todas las bandas de rock que conocemos, todas las historias que conocemos de bandas y de solistas, del pop y del rock, hablan de lanzó un disco, lanzó un long play. Fíjense que estaba limitado por la longitud de la grabación o por la modalidad de la grabación, estaba pensada la edición de los temas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que fíjense ustedes que decía, tal grupo lanzó un disco, es el 9º disco, también se llamaban álbum, el 9º álbum, el primer álbum de estudio de los Beatles. Así es que el disco es tan importante para la historia de la música. Pero obviamente el disco también tiene limitaciones. Por ejemplo, si querés escuchar música en el auto con un tocadiscos, te la debo. Y así fue como se empezaron a perfeccionar los discos, es decir, a perfeccionar los equipos, a venir bandejas mucho más complejas y obviamente mucho más caras, con mucho mejor sonido de altísima fidelidad. Pero tenían ese problema. Y si ustedes ven una bandeja de las modernas, ¿no?, de las que se venden ahora o de las que se vendían en los 80, en los 90, van a ver que las bandejas solamente tienen 2 velocidades, 33 y 45. El 78 y el 16 son formatos, uno cayó en el desuso y el otro nunca fue muy usado. Así que si tienen discos 78, más vale comprarse una bandeja antigua, porque los discos 78 solo se pueden reproducir en bandejas antiguas, en las modernas no. Además, tienen otro tipo de púa. La púa también es diferente para reproducir a 78 revoluciones por minuto. Y después apareció el cassette, pero primero pasó por una cosa horrible que se llamaba pista de 8 bandas, o de 8, cinta de 8 pistas, así se llamaba, cinta de 8 pistas, que nosotros conocimos acá en la Argentina como magazine, que se llamó así nomás en la Argentina, y tuvo cierto éxito en la Argentina. Por ejemplo, en Uruguay pasó de largo el magazine. Eran unos cassettes, muy parecidos a los cassettes, pero cuadrados y blancos, y mucho más grandes que los cassettes, más o menos el doble de tamaño. Que eran una porquería, porque era una cinta continua, que reproducía, igual que las cintas de las antiguas cajas negras de los aviones. Ahora los aviones obviamente graban todo en tarjeta de memoria, pero las cajas negras de los aviones eran una cinta de 30 minutos antes, y bueno, el principio es el mismo, pero obviamente mucho más ordinario y mucho más baratesco. Entonces el track de 8 pistas tenía un cambiador que no, para pasar de un tema al otro simplemente cambiabas la pista, y la cinta estaba grabada escalonada, entonces vos ibas pasando, se iba moviendo el cabezal
y te iba leyendo cada una de las pistas. Obviamente el cabezal se desalineaba y era gracioso porque se escuchaban las dos pistas juntas, los cassettes esos juntaban tierra, se doblaban, la cinta se trababa, se cortaba, se escuchaba patinado, se gastaba siempre la goma que empujaba la cinta, una porquería, realmente por algo duró tan poquito y fue reemplazado por el cassette, que fue durante muchísimos años el formato de grabación. El formato de grabación porque cualquiera tenía en casa un grabador y grababa las canciones desde la radio. Eso pasó durante mucho tiempo. El cassette era la forma de grabar durante muchísimo tiempo. El cassette, que en una época fue presentado por Philips, la histórica firma holandesa Philips, y que solamente permitía usarlo en grabadores Philips. Pero después se universalizó, entonces todos los cassettes podían usarse en todos los grabadores. Pero claro, también tenía problemas. Ruido de fondo, el cassette también es propenso a los campos magnéticos, es propenso a la tierra, es sensible a la acumulación de tierra, al sol, se doblan, se salen de cuadro y se empiezan a patinar, la cinta se corta. Es más, es todo un problema, porque donde vos incorporás cosas mecánicas, las cosas mecánicas siempre sufren desgaste, a diferencia de lo que ocurre con las cosas electrónicas, que sufren un desgaste pero es muchísimo menor. Entonces, todos esos mecanismos tienden a desajustarse, gastarse, acumular tierra, acumular suciedad, trabarse y romperse. Imagínense, había que tener un chasis para reproducir un cassette, un buen chasis, una buena casetera, un buen chasis, las correas que tenía que tener, ese diseño y además controlar la cuestión del BAW, del flutter, que acá en la Argentina algunos llamaban lloriqueo y batido, para que tenga una buena calidad de reproducción. Se gastaban los cabezales, bueno, también era un problemón. Y era carísimo, insisto, podían llegar a costar hasta $2.500 una DEC en su momento, una buena casetera acá en la Argentina. Por eso eran elementos que tenían las familias pudientes. A diferencia de ahora que cualquiera puede escuchar música con el celular, en ese momento tener una buena casetera, una buena bandeja giradiscos era cosa de poco menos que de ricos, pero sí, o de ricos o de familias acomodadas. Pero no lo podía tener cualquiera. Cualquiera tenía un grabadorcito monaural, una radio, algún tocadiscos, algún combinado, pero equipos buenos de esos de alta fidelidad eran carísimos, realmente eran en componentes, la bandeja, la casetera, el amplificador, las cajas, y todo valía más o menos 2 lucas, verdes obviamente. Después pasó el tiempo y el cassette fue entrando en desuso, pasando a usarse el CD, el compact disc, que tiene mucho mejor sonido que el cassette, que algunos dicen que tiene mucho mejor sonido que cualquier otro formato, pero hay muchos defensores del formato de vinilo, el viejo y querido disco de vinilo. Pero el disco de vinilo es más sensible. Si lo usás con una mala púa, si lo usás con una bandeja que no está bien, se puede dañar y empieza a hacer ese ruido a fritura tan desagradable de los discos. Pero sí, el disco de vinilo tiene un sonido más cálido, el CD tiene un sonido más frío, pero un buen reproductor de CD sirve para disfrutar de la música, y se disfruta mucho la música, la verdad, en los CD, que eran baratos y que también habían mejorado todos esos otros problemas. Y así después llegamos al MP3 y a la época actual, pero tuvimos que pasar por todo eso para que se popularizara. Así se escuchaba música hace 30, 40 años, el disco de vinilo. Y obviamente uno te puede decir, un nostálgico, no me vas a comparar el disco de vinilo con escuchar en MP3. Y es verdad, porque aparte tiene una magia. La tapa del disco se elaboraba, era todo un arte de tapa, que inclusive se gastaba mucho dinero para usar una foto del grupo o para hacer algún arte de tapa especial. Hay tapas históricas como el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, el Sgt. Pepper's de los Beatles, el La grasa de las capitales de Serú Girán. Son discos históricos con arte de tapa desde el principio, o sea, desde que miras la tapa del disco ya eso forma parte del disco. Casi que te anticipa lo que va a venir. Sacás el disco, lo colocás, te preparás a lo mejor un whisky, un cognac, una cerveza, un fernet con coca, lo que más te guste, y te sentás a escucharlo, y te sentás a escuchar música. Eso forma parte de la magia. Es como decir, estoy de viaje y me preparo uno de esos mates a los cuales les dicen chupe y pase. Sí, está bárbaro, funciona, es lindo. Te sirve para tomar mate. El mate, salvo que seas un purista, el mate tiene gusto a mate. Así que sirve.
pero no hay como sentarse con un buen mate, calentar el agua, preparar la yerba, hacer todo lo que hay que hacer para tomarse un buen mate. Forma parte del ritual el escuchar la buena música en un disco, y no lo tiene ningún MP3, eso es así. Así que más o menos de esta manera llegamos a la actualidad y llegamos a esta forma de escuchar música. Claro, hoy en día MP3, hoy en día cualquier otro producto, otro sistema, permite la reproducción y permite escucharlo medianamente bien y permite disfrutar de la música prácticamente a cero costos. Pero antes era toda una inversión, pero como siempre, lo que te cuesta por ahí se disfruta más. Qué sé yo, si estuviste mucho tiempo esforzándote y privándote de cosas para comprarte un auto, después el solo hecho de ver el auto te causa alegría. En cambio, si te regalaron un auto, es para ir y volver. Quizá sea un poco así, ¿no? Lo mismo antes, cuando estabas mucho tiempo juntando las moneditas del colectivo para comprarte un disco o un CD o un cassette original tal vez de una banda que te gustaba y estabas mucho tiempo para poder comprártelo, cuando llegabas a casa y ponías ese cassette, lo disfrutabas como nada, porque no estaba al alcance de la mano. Lo mismo cuando te comprabas un equipo de música. Capaz que estabas 1 año o 2 ahorrando plata para comprarte un buen equipo de música. Pero después ese equipo de música te daba horas y horas y horas de satisfacción musical. Por eso insistimos que por ahí es lo que pasa también con la vida. Lo que te cuesta, vos lo disfrutás más. Si te costó en algún momento construir tu casa, vas a disfrutarlo un montón que si te la regalaron. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Nos gusta y disfrutamos de lo que ganamos con nuestro esfuerzo. Es así. Entonces, no estoy diciendo esto una nostalgia de volver atrás y dejar de que la música, porque el tiempo nada lo detiene, y al progreso tampoco. Pero bueno, les cuento cómo se vivía cuando uno era adolescente, hace unos 25 años, y se compraba un disco de cualquier cosa, de lo que más le gustaba. Las cosas cambiaron, y hoy en día cualquiera que diga, uy, qué linda canción, ¿qué banda es? Los Beatles. Va a Spotify y se escucha toda la discografía en un fin de semana. Pero aquel disco mono grabado de los Beatles, cuánta alegría nos daba. Uy, cómo se pasó el tiempo, 27 minutos desde las 7 de la tarde. Vamos a empezar con la música en este Berlín por la tarde de hoy.